Candidato a la gobernación del estado Monagas por el Partido Acción Democrática, Movimiento Socialismo y otras 17, 18 organizaciones. 18 organizaciones más que en nos total. acompañan. Gracias, Vladimir. Bienvenido. Contento de estar contigo y muchísimos saludos a la gente de Monagas que sé que nos están viendo hoy. Bueno, cuéntanos de esa precampaña. ¿Cómo va eso? No, bien interesante, estamos visitando comunidades, oyendo los problemas de cada uno de nuestros pueblos y motivando fundamentalmente para que participen en las elecciones regionales. Eso es bien importante porque para nosotros es la única arma que tienen los demócratas el voto y es esta una oportunidad invalorable para demostrar nuestro rechazo al gobierno y nuestra decisión de cambiar prontamente. Ahora, nuestra etiqueta para el día de hoy, Martínez a la una, para sus opiniones, su comentario. ¿Qué es lo que ha dificultado en el caso de Monagas que haya una candidatura de consenso? Hay valiosos candidatos y candidatas opositoras, todos son excelentes, pero para el 10 de septiembre yo estoy absolutamente seguro que es la fecha que se ha previsto la realización de las elecciones primarias, se va a producir la selección de uno de nosotros y todos los restantes van a trabajar al unísono para que ese candidato único se convierta en gobernador. Yo debo decir que adicionalmente a esto, cada uno de los candidatos está ayudando a informar, a motivar de tal manera de que la gran mayoría de los monaguenses puedan participar no solamente en las elecciones primarias, sino más importante aún, en las elecciones regionales previstas para el día 22 de octubre. Esta mañana yo veía la entrevista que le hizo nuestro compañero Gabriel al secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ariú, hablando un poco sobre el tema de los factores que están llamando a no participar en estas elecciones, los factores que consideran que ir a una elección regional en este momento es fortalecer al gobierno de Maduro. Y allí está la clave, de alguna manera, en cuanto a cuál va a ser la participación. Hay ambiente, por ejemplo, en el caso, al menos en el caso de Monagas, que es por donde tú puedes hablar, por el cual tú puedes hablar, ¿hay ambiente para una campaña electoral en este momento? Allá sí, o sea, hace pocas horas estuve en un pueblo del oeste, se llama Guasay, y una de las primeras cosas que uno indaga es eso. Y entonces los habitantes del pueblo me afirmaban de que ellos, que no participan en Guarimba, que no participan en Tranca, que no participan en marcha, que no pueden venir a Caracas, la única manera de expresar su rechazo al gobierno es votar. Yo estoy absolutamente seguro que en el caso de Monagas, pero también en los pueblos del interior, la votación será mayoritaria. Adicionalmente a eso se ha venido produciendo un cambio en la opinión que inicialmente se formó alrededor de la participación o no en las elecciones regionales. Allí se conjugaron, por cierto, distintos factores. Yo no tengo ninguna duda que el gobierno, que el G2 cubano, que factores que de alguna manera son colaboracionistas con el gobierno y uno que otro, que quizás lo hizo de buena fe, intentaron que esa opinión contra las regionales se hiciera una matriz permanente, pero gracias al esfuerzo que hemos venido haciendo todos, y en esto los precandidatos a gobernador en cada estado están ayudando, ya hay una convicción crecientemente mayoritaria que es necesario participar. Nosotros, o sea, tú dices que detrás de la campaña para que la gente no vote está el gobierno. Está el gobierno y cooperantes del gobierno. Ajá. Y uno que otro dirigente de la oposición que basta ver las redes. Es que ya buena parte de la generación de opinión en Venezuela la están imponiendo las redes. Cuando tú te metes en cuentas de Twitter que tienen pocos seguidores, que son de reciente creación, que lo único que hacen es despotricar de la oposición, te das cuenta que estás en presencia de cuentas abiertas solo para tratar de definir matrices de opinión. Adicionalmente a eso, reitero, hay algunos de buena fe quizás, no quiero prejuzgarlo, que militando en la oposición han hecho llamados a no participar, pero ahí también hay un fenómeno interesante, porque todos los partidos, absolutamente todos los partidos políticos que validaron en Venezuela, postularon candidatos a gobernadores, y los partidos políticos que validaron, que tienen seguidores probados, que tienen miles de militantes, que suman más de 1 millón de militantes, están participando. Quizás la manera más sencilla, perdona que lo explique de manera anecdótica, es una que le oí a un señor que encontré en una de las tantas visitas a los barrios. Trataba de explicar de la manera más exquisita porque algunos factores se oponían a las elecciones regionales y él dijo algo así como esto: mire, compañerito, eso está pasando como mi primo el Mocho Juan. Mi primo el Mocho Juan es uno que perdió las piernas cuando muchacho, un accidente, él le encanta ir para la fiesta. Entonces yo cada vez que hay una fiesta en el pueblo tengo que llevarlo
a la fiesta, pero apenas echa 2 palos, entonces empieza a criticar. Qué música tan mala, qué mujeres tan feas, ve cómo baila aquel como un palo, ve a aquellos moviéndose, y entonces termina diciendo, por eso es que yo no bailo. La última fiesta que fui con él, y el tipo me tenía caliente, y entonces otra vez critica, y en un momento determinado volvió a su grito de guerra, por eso es que yo no bailo. Y yo tuve que decir, bueno, Mocho, ¿cómo vas a bailar si no tienes piernas? Entonces también hay mucha gente que dice que no va a participar, y entonces yo le digo, bueno, si usted no tiene piernas para participar, deje que por lo menos los otros bailen. Que no tienen voto. Que no tienen voto, que no tienen organizaciones que postulen, que no tienen estructuras partidistas, que no tienen arraigo verdadero, salvo aquel que han conseguido en las redes sociales, que cualquiera. Tú sabes, yo he visto gente que está, bueno, no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mi hermana. Mi hermana es ingeniero eléctrico, está pasando trabajo, sus hijas pasan dificultades y entonces se vive quejando, pero nunca hace nada. O sea, ya está esperando que el país cambie, que otros lo hagan. Entonces, pero estos días me llamó y me dijo, hermano, estoy orgullosísimo de lo que estás haciendo tú, de lo que está haciendo Larisa en del Tamacuro. De verdad que, oye, yo me siento emocionada y he decidido participar. Y le digo, sí, hermana, oye, qué bueno, ¿qué vas a hacer? Mira, ya empecé a hacer toda la noche cuando llego de la universidad, me meto en Facebook y todo aquello que escribe Capriles, que escribe Lilian, que escribe Henry Ramos, yo le pongo me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y digo, oye, se te va a caer el dedo de tanto trabajar por la oposición. Pero así como ella te puedo relatar muchísimas más anécdotas. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, precandidato a la gobernación del Estado de Monagas. Por aquí me llega un tuit. Alberto Rodríguez Urgente, los periodistas Luisana Erice y Alexis Chique hacían cobertura del drama de pasajeros varados en Maiquetía y Aeroportal y fueron retenidos por la seguridad del aeropuerto de Maiquetía. Diario La Verdad de Vargas, le están pidiendo que borren los materiales. ¿Cree que con esas cosas que se hacen de esa manera van a impedir que la información circule? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, volvamos con nuestro tema, Luis Eduardo. Ahora fíjate, el tema de qué le propone hoy un candidato a un ciudadano en medio de esta situación política que vive Venezuela. ¿Qué le puedes ofrecer tú al monaguense de a pie? Al monaguense de a pie, al venezolano de a pie, le planteamos que la única manera de que la gravísima situación que vive Venezuela sea distinta es que este gobierno sea reemplazado y que este gobierno hay que reemplazarlo por distintas vías que en este momento se nos ha abierto la puerta electoral y que debemos aprovecharlo, que no teniendo fusiles nosotros tenemos que utilizar el voto y que sí es posible, aunque sea de manera creciente pero acelerada, que este gobierno se vaya a través de elecciones. Pinochet terminó yendo, si tú lo sabes, por un proceso electoral. La dictadura de los Ortegas en Nicaragua fue reemplazada por los Chamorros también tras un proceso electoral. En muchos países del mundo ha sido posible salir de gobiernos como este a través del voto. Entonces, más que elegir un gobernador, más que elegir un mandatario regional, de lo que se trata es de una nueva victoria de los factores que quieren cambio para que el gobierno acelere su salida. El otro elemento es que no hay fecha todavía para esa elección. No, sí la hay ya. ¿Fecha definitiva? Sí, sí la hay. El cronograma electoral se publicó, lo hizo hace pocas horas el Consejo Nacional Electoral y corresponde realizarla el domingo 22 de ya octubre. Está fijado. Sí, ya está fijado. Pero eso fue el día de hoy esta noticia. No, hace unas horas atrás, pues, es muy reciente. Entonces, no... 22 de octubre. ¿Y las elecciones para el Consejo Legislativo no tienen fecha? No tienen fecha, pero los rumores que corren en el seno del oficialismo es que se van a convocar para el día 10 de diciembre. ¿Por qué serían por separado? Mira, yo no lo sé, pero no me amargo la vida. Es más, a nosotros nos conviene que sea así. O sea, hay dos cosas que siempre me pregunto. ¿Qué piensas tú de por qué adelantaron las elecciones regionales? No lo sé, pero ojalá fueran mañana, porque si fueran mañana, los derrotamos más rápido y más rápido podemos empezar a trabajar para que el futuro cambie. Y en cuanto a la separación de las elecciones regionales, diputados al Consejo Legislativo y gobernadores, cada una por separado, que nunca en la historia de Venezuela, desde que se aprobó la ley de descentralización en el país, había sido así, atiende un solo propósito, a creer que, como es de esperar que la mayoría, si no todas las gobernaciones la gane la oposición, a través de los consejos legislativos puedan maniatar al gobernador. Pero reitero, más bien nos conviene porque nos permite concentrarnos solamente en la elección de gobernador y en diciembre, cuando se realicen las de consejos legislativos, ten la seguridad que la mayoría de los diputados de los consejos legislativos van a ser militantes de partidos de la unidad. Bueno, extraoficialmente, exactamente. Elecciones serán 22 de octubre. Elecciones serían para el día 22 de octubre. Bueno, vamos a hablar del regreso con, vamos a seguir hablando sobre estos temas con Luis Eduardo Martínez y sobre temas también de interés nacional que están muy movidos en las redes y en los medios. Ya venimos.
Eduardo Centey, pero eso tiene que sumarle 6 días más. Uno más, uno menos, los tipos se van, ten la seguridad, por lo menos de las gobernaciones. Mira, Luis Eduardo, hablando un poco de materias nacionales, hoy la fiscal destituida, Luis Ortega Díaz, desde Brasil, dio unas declaraciones en las cuales denuncia presuntos vínculos de altos funcionarios del gobierno con Odebrecht. Incluso denunció que Diosdado Cabello habría recibido a través de algunos familiares una cantidad X de dinero de parte de Odebrecht. Es lo que denuncia la exfiscal Luis Ortega Díaz, no lo estoy denunciando yo, eso está en la prensa y la prensa lo recoge. Incluso el titular del Universal habla además del propio presidente Maduro y del Universal. El titular del Universal de hoy aquí que lo estoy leyendo ahorita. Caramba, pero tú y yo sabemos que eso tiene un significado especial. Bueno, yo no sé qué significado tiene, simplemente la información, lo que quiero es comentar ese hecho. Bueno, en cualquier caso, yo sé lo que tú sabes, es decir, he visto lo que han publicado los medios y especialmente las redes sociales, que sí es cierto que Odebrecht se ha convertido en el ejemplo malo de lo que es la promoción de la corrupción en gobiernos latinoamericanos, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en distintos países latinoamericanos se ha venido desempolvando una serie de casos producto de la investigación que en el propio Brasil se realiza y que los altos funcionarios de Odebrecht, incluido su presidente Marcelo Odebrecht, han venido aportando. De tal manera que en este caso que ahora se abre, que es el de Venezuela, uno lo menos que puede esperar es que se realice una investigación pronta, urgente, seria, y que todo aquel que sea responsable de corrupción sea severamente sancionado. Yo esta mañana le oí en un programa de televisión declarar a uno de los constituyentes del Estado Carabobo. Saúl Ortega dijo, palabras más, palabras menos, la corrupción hay que combatirla y hay que castigarla sea quien sea. Entonces yo espero que eso sea así, que si la fiscal ha hecho una serie de denuncias que uno supone soportada en suficientes elementos de prueba, se acelere un proceso de investigación imparcial, si es posible, con participación internacional, porque lo de Odebrecht es un caso de carácter continental para que sean sancionados aquellos funcionarios que estén involucrados. Bueno, y tú acabas de mencionar al diputado, el único diputado que tiene el PSV en el estado de Monagas, y digo el único porque el mayor general Hugo Carvajal se ha deslindado de las filas oficialistas en ese estado. Entonces que aproveche su programa de esta noche con el mazo dando para aclarar un poco lo que ha dicho, o mucho lo que ha dicho la fiscal general de la República. Bueno, él está ya en la Asamblea Constituyente, es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ya no es diputado, sino miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, desde el constituyente que aproveche su programita de esta noche, entonces, y explique que tiene que ver con la que la fiscal general, que si no recuerdo mal, él mismo la postuló para fiscal en la anterior Asamblea Nacional, ha señalado. Porque eso es algo que también debe recordarse, que Luisa Ortega Díaz fue electa fiscal general de la República en un proceso donde la decisión total, absoluta, correspondió al oficialismo y especialmente a los círculos más altos del oficialismo. Oye, Monagas es bien particular, chico, en la política, ¿no? Ahí tienen burros, tienen gatos, tienen pollo. Es una fauna interesante, pero que somos capaces de entendernos. ¿Gato apoya burro? Marchamos juntos, frecuentemente conversamos y tenemos una visión común de lo que debe ser el futuro de Monagas, un futuro de prosperidad, un futuro de inclusión, donde todos los factores, inclusive aquellos que en algún momento han militado en las filas del oficialismo, podemos aportar para que el Estado sea diferente. Pudiera ser un burrigato, gatiburro ahí en Monagas, que funcione. Lo que va a hacer es un buen gobierno. Ten la absoluta seguridad que con la participación de todos los sectores de la oposición, pero incluso de aquellos que no siendo oposición pueden hacer mucho por Monagas, vamos a partir del día 22, 23, 24, 25 de octubre, la fecha que en definitiva sean las elecciones regionales, capaces de darle al Estado absolutamente todo lo que se merece, necesita, pues su potencial es extraordinario. Tú fuiste gobernador del estado de Monagas. ¿Qué dejaste tú en Monagas? ¿Y qué te queda por hacer en caso de que tú vuelvas a ser gobernador? Nosotros nos concentramos en nuestra primera y segunda gestión en lo social. Buena parte de esa gestión, por cierto, se ha perdido porque el gobierno le dio la espalda, a pesar de que se proclama muy cercano a los desposeídos. Comedores del pueblo, ollas populares, multihogares, hogares de cuidado diario, programas de nutrición infantil, los programas de apoyo a la escolaridad,
construcción de infraestructura vial, la autopista que se construyó y la ampliación de la vía entre Maturín y el límite de Anzoátegui, que por cierto con recursos que conseguí del Banco Mundial, la rehabilitación de los sistemas de acueducto que también se hizo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, los planes de vivienda masivos. Nosotros obtuvimos en aquel momento una gran victoria. Las regiones, al frente de esa lucha estuvo, debo reconocerlo, el gobernador de Zulia entonces y hoy, Arias Cárdenas y yo, y logramos la aprobación de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y de la Ley del FIDE, por medio de la cual una cuota aparte de las regalías petroleras volvían a los estados solo en materia de inversión. Yo decidí en ese momento que lo destinaríamos para la consolidación de barrios. Prados del Sur con 3.000 viviendas, El Nazareno con 1.500, son ejemplos de cómo transformamos barriadas de invasión en verdaderas urbanizaciones populares. ¿Qué haría yo en mi próxima gestión? ¿Qué le daría énfasis? A los temas de seguridad, el sistema de salud, naturalmente el sistema educativo, porque le he dedicado estos últimos años de mi vida al quehacer educativo y creo que la única manera de que el cambio sea sostenible es a través de la educación, la recuperación de los servicios públicos, la promoción del Estado y la captación de inversiones nacionales y extranjeras, privadas y multilaterales que hoy, con la formación que tengo, con la visión que he adquirido en estos últimos años y con las relaciones que he logrado desarrollar en mi ejercicio en el sector privado, porque yo a diferencia de muchos que hoy están aspirando, he tenido la fortuna de activar, trabajar, gerenciar el sector público, pero también el sector privado. De tal manera que por esa vía podamos potenciar el desarrollo agrícola, pecuario, forestal, comercial, industrial del Estado Monagas. Mucha gente se pregunta también, tenemos que hacer la pausa y te voy a dejar un tuit que nos deja por aquí Rafael Hernández. ¿Cuál sería la estrategia de la oposición si el gobierno suspende las elecciones regionales a través de la Asamblea Nacional Constituyente? Una pregunta que queda pendiente para Luis Eduardo Martínez, pero hay otra también por aquí, vamos a ver. Yo voy a votar, pero ¿cuál es la estrategia si hacen fraude? Dice Cristian Moller. Bueno, parecida, más o menos. Vamos a la pausa, ya venimos. Eso es normal en una democracia, que funcione. Sí, eso es todo. No hay nada. Con eso no tengo nada que agregar. Comentar sobre eso. Así es. Por aquí también dejamos pendiente unos mensajes en el Twitter. Por aquí pendiente un mensaje con respecto a... Cristian Moller dice, yo voy a votar, pero ¿cuál es la estrategia si hacen fraude? Pero la otra pregunta que también dejamos era, ¿cuál es la estrategia de la MUD si el gobierno, a través de la constituyente, suspende las elecciones? Déjame responder la segunda y también la haré con la primera. En el caso de las elecciones regionales, nosotros estamos preparando todo lo necesario para garantizar que voto que sea opositor sea escrutado como tal. Para eso tenemos los testigos, los miembros de mesa, tenemos la capacidad de montar la observación internacional, solicitaremos las auditorías respectivas, tendremos las actas, tenemos miles de personas que trabajan en las distintas operaciones el día de las elecciones. Con este mismo CNE, nosotros obtuvimos 112 diputados a la Asamblea Nacional. Con este mismo CNE, Capriles, Guarulla, Falcón fueron electos. Con este mismo CNE fue electo el alcalde de Maturín, Guarner Jiménez, y otros alcaldes opositores, de tal manera de que además de votos, tú necesitas tener un sólido aparato electoral y nosotros tenemos. La gente siempre nos pregunta también en nuestras visitas a los barrios y a las organizaciones, pero ¿cómo confiar en este CNE? No, nosotros no confiamos en el CNE. Precisamente porque no confiamos es que nos preparamos para la jornada electoral. Pero ustedes nos vieron que nos hicieron fraude el 30 de julio. No, se lo hicieron ellos mismos, porque nosotros no participamos. Siempre, si se está solo en una mesa electoral, bueno, cualquier cosa puede pasar. ¿Me permite que te dé otra anécdota de mis barrios? Bueno, o sea, otra vez, llegué a un sitio, estaban discutiendo sobre lo que hizo Tibi, que metió 8,5 millones, lo que metió 9 millones, y entonces otra vez, mire, compañerito, dijo uno que estaba ahí, porque yo aprendo mucho de la gente en los barrios, en las visitas, aprendo más que en las universidades donde he estado, sí, porque es el saber popular. Entonces, el señor dice, mire, compañerito, ustedes me van a perdonar, pero esos chavistas son bien, tú sabes. Estoy respetando las normas de CONATEL, porque si a mí me hubieran dado ese chance, sin testigos, sin observadores, sin miembros de mesa imparciales, sin operaciones, sin ningún tipo de autoría, no digo 8,5 millones, le hubiera metido 20 millones, ¿quién iba a decir que no? De tal manera que no se preocupen muchos venezolanos, millones de venezolanos que van a participar en las regiones, porque la oposición está en capacidad de cuidar los votos, de vigilar por ellos y que sean escrutados como tal. Y en cuanto a la posibilidad de que suspendan las elecciones, todo eso puede suceder, pero en ese caso nosotros tendremos que adoptar otras formas
de lucha distintas a la participación electoral y quedaría desnudado una vez más frente al mundo el carácter hegemónico totalitario de este régimen. Verónica, por favor, que explique por qué votar si no existen condiciones legales que nos van a respetar el voto. Reitero que tenemos el personal electoral que va a garantizar en las mesas el resguardo de la votación de los millones y millones de opositores. Lo peor que se le puede hacer a Venezuela, lo peor que puede hacer alguien que quiera el cambio es quedarse en su casa ese día de las elecciones. Reitero, vayan a votar, voten en la seguridad de que vamos a lograr que eso sea respetado. Jenny Chávez, ¿quién garantiza a Monagas que Luis Eduardo Martínez no volverá a entregar la gobernación a chavista como lo hizo antes? Bueno, la pregunta quizás que debería hacerme, ¿por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí pudiendo estar en cualquier lado del país o del mundo, porque creo en la necesidad de que se produzca un cambio, porque creo en la necesidad de que leguemos un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque a pesar de los riesgos que corro, como corre cualquier candidato, por cierto, a gobernador, porque esto no es un premio ahora, estoy en la calle, he tenido oportunidad una y otra vez de demostrar con mi presencia que me reincorporé al activismo, porque creo en la necesidad de que pronto, muy pronto, dejemos atrás esta pesadilla. Mira lo que dice Mariano Crespo aquí. ¿Será posible que el burro, en caso de volver a ser gobernador de Monagas, incentive la cría de burros allá? Bueno, vamos a incentivar, reitero, la actividad agropecuaria en su conjunto y bueno, no es malo tampoco tener unos animales tan nobles que resisten tanto y que pueden ayudarnos mucho. Bolívar Divisa, ¿qué opina usted de este comentario de pasillo según el cual ir a regionales es tomar un pase a ramo verde? Reitero, los candidatos a gobernadores estamos en riesgo, todos sin excepción, pero eso dice mucho y bien de los que hemos sido postulados, que no tenemos miedo, que estamos dispuestos a cualquier cosa por el mejor mañana de Venezuela. Los que queden electos candidatos unitarios tienen un gran mérito, pero los que aún no quedando participaron también lo tienen porque todo, absolutamente todo lo que tienen, sus bienes, sus propiedades, sus familias, su seguridad, está a riesgo. ¿Cómo va a financiar la oposición esta primaria? Bueno, en el caso de lo que hemos venido adelantando con contribuciones de las organizaciones políticas que participan en ella. Por ahí estaban diciendo que estaban cobrándole $5,000 a cada candidato. Incluso lo dijo Héctor Rodríguez y lo reiteró también Edwin Rojas. ¿Y a qué dólar? De 4.30, si más, y ¿cuál de tantos dólares que andan por allí? Bueno, no lo sé, o sea, en el caso de Acción Democrática, y he hablado con otros candidatos, los partidos se están ocupando de todo lo que es el fondeo de las actividades propias de una elección. ¿Por qué? Porque tienes que imprimir cuadernos, tienes que imprimir material, tienes que imprimir boletas, todo eso tiene que ser trasladado, necesitas todo, necesitas mesas, necesitas sillas, obviamente que cuesta un dinero. El candidato que no tenga plata no puede ir para esa primaria. No, siempre, si no se tiene dinero, hay la oportunidad que las organizaciones que te soportan con sus propios fondos apoyen tu participación. Yo recuerdo en el pasado cuando Pablo Medina fue candidato o precandidato, no tenía los fondos para ir y sin embargo le permitieron ir, ¿no? Pero en este caso, reitero, las organizaciones son las que están asumiendo el compromiso. ¿Tienes una idea de cuánto cuesta una campaña, una primaria, una elección primaria? No, no tengo idea, porque sí recuerdo que en una oportunidad, hace unos meses atrás, el Consejo Nacional Electoral, cuando se le consultó acerca de la posibilidad que sirviera de soporte a la elección, planteó unas cifras millonarias en dólares que asustaban, de tal manera que esa es una de las razones por la cual hoy las elecciones las estamos haciendo, las primarias, con nuestros propios recursos, con nuestra propia organización. Es decir, no hay CNE, no hay máquinas, serán manuales, pero con la misma organización, el mismo entusiasmo que organizamos el consultivo del 16 de julio, realizaremos estas primarias el 10 de septiembre. John Iker José pregunta por aquí, en el Twitter. ¿Chavistas nacieron producto de los malos gobiernos de ADICOPEI? ¿De cuál formó parte usted? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lamentablemente hay que reconocer que ADE y COPEI no tuvieron la capacidad para vender y promover su gestión en aquellos años. Yo le preguntaría a quien escribió si tiene la oportunidad de informarse, si no es capaz de ver cómo la masificación de la educación es producto de los gobiernos de ADE y COPEI, la creación de nuevas universidades, muchas universidades de calidad, las obras de ADE y COPEI como grandes obras de infraestructura física. Ahí está la represa del Guri, que ahora lo que hacen es abrir y cerrar las puertas, pero ni siquiera le hacen mantenimiento, como las grandes avenidas de Caracas, como la autopista regional del centro, son obras de los gobiernos de ADE y COPEI, cómo se levantó toda una infraestructura de salud durante los gobiernos de ADE y COPEI, cómo ahí tenemos un plan, otra vez hablando del sector educativo, como el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que mandó 10.000 muchachos al extranjero. Por cierto, no estoy seguro, pero estoy casi de que muchos de los que hoy están en el gobierno estudiaron en el extranjero con becas del plan de Gran Mariscal de Ayacucho que Carlos Andrés Pérez diseñó en su momento. De tal manera que quizás el mayor error que ha tenido los
partidos de oposición, especialmente Acción Democrática y COPEI, que en su momento no supieron defender su obra, que fue extraordinaria. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Luis Eduardo Martínez. Martínez a la 1, nuestra etiqueta para sus preguntas y comentarios. Está en el suelo, ni siquiera se han molestado en apartarlo. Así como el Tamarindo de Amaná, donde nació Monagas, está el Estado por el suelo. La salud es dramática, su crisis, la inseguridad es galopante. Maturín era una de las ciudades más tranquilas del mundo, más seguras de Venezuela, una ciudad distinta. Hoy es la quinta ciudad más peligrosa del mundo, de acuerdo a un ranking internacional que publica una ONG mexicana durante 2 años consecutivos. La vialidad está destrozada, no hay actividad agropecuaria importante, los hilos se están perdiendo, hay pueblos que pasan semanas sin agua, el aseo urbano no lo recoge. De esta manera que es una situación dramática en general, producto de la desidia, de la incompetencia, de la ineptitud de quienes nos gobiernan. Yo me atrevo a decir, y ya he escrito sobre eso, que no es un problema ni siquiera de ideología, sino fundamentalmente se trata de un atajo de incapaces que lamentablemente están gerenciando en Venezuela sin ninguna experiencia para ello. ¿Es derrotable Yelitza Santaella? Absolutamente, las encuestas del gobierno, y ellos saben, los que me están escuchando, pues supongo que programa lo están viendo mucha gente del gobierno, por lo menos delegados de ellos saben que en sus encuestas la actual gobernadora, candidata Nicolás Maduro, solo tiene 8%. Está invitada, la invitamos. ¿Y ellos habían manejado la posibilidad de otras candidaturas? La información que tenemos es así, de que ante el derrumbe de las simpatías por la candidata de Nicolás Maduro, estuvieron analizando otras candidaturas, incluso la proclamación como candidata de Santaella se retrasó varias horas. Los periodistas esperaron durante muchas horas, desde la mañana hasta la tarde, hasta que por fin apareció humo blanco y a presión de las instancias locales no se postularon candidatos distintos a ella. Por aquí me preguntan, ¿qué opinas sobre esta decisión del gobierno de Panamá de pedirle visa a los venezolanos? Triste y vergonzosa, no tanto por el gobierno de Panamá, sino por nosotros. Yo cada ocasión en la cual leo lo que está pasando en nuestra frontera, me da una pena, pero horrible. Y 26.000 venezolanos en solo un día pidieron la cédula de residencia temporal en Colombia. En Cúcuta hay venezolanos haciendo cola para que les den un plato de sopa. En Brasil ha llegado a Manaos, a Boavista, centenares de guaraos del vecino del Tamacuro, porque se están muriendo de hambre en esa entidad. En Panamá, en Chile, en Ecuador, a través del programa Prometeo, se han llevado decenas, centenares de profesionales universitarios que allá consiguen las oportunidades que no tienen. Yo soy presidente de una universidad en los Estados Unidos. Acabamos de hacer la graduación del año 2017, 157 venezolanos egresaron con distintos grados, máster, bachelor, asociados, y bueno, forma parte del trabajo de la universidad el hacer un test a todos los que se gradúan, y la directora de Student Service me enseñó los resultados de los venezolanos, me los inventó y me dio vergüenza cuando ella me dijo, mire, vea, ninguno de esos muchachos se regresa para su país. Más de 1.800.000 venezolanos se han marchado, buena parte de ellos jóvenes, buena parte de ellos profesionales. De tal manera lo que está pasando en Panamá. ¿Qué estudiantes venezolanos en esa universidad que tú presides en Estados Unidos? 1/3 de los estudiantes son venezolanos, está ubicada en Florida, naturalmente, en una ciudad, la del Doral, que tiene una gran influencia venezolana. ¿Son becados muchos de aquí para allá? Hay bastantes becados, nosotros tenemos un programa especial de becas para estudiantes latinoamericanos y residentes en Latinoamérica y caribeños, y buena parte de nuestros muchachos aprovechan esa oportunidad. La única condición es que sean excelentes estudiantes, y debo decir con mucho orgullo que otra vez, de acuerdo a la estadística que manejamos, como grupo los mejores estudiantes son los venezolanos. La graduada que obtuvo 2 títulos cum laude era una venezolana, una valenciana egresada de la Universidad Tecnológica del Centro, y los 5 premios que otorgó la ciudad de Doral a los mejores estudiantes de esa promoción son venezolanos. Eso te demuestra que una gran parte del talento joven de Venezuela se está marchando porque en este momento no consigue aquí oportunidades. No es un problema ni siquiera de política, sino de oportunidades y de seguridad. Los muchachos se van y tú sabes que es así. En Monagas como que también hay un candidato que quiere echarle cal a los animalitos. Hace por aquí Abraham Martínez. Todos los candidatos opositores, reitero, hemos públicamente hecho el compromiso de que una vez que se produzcan las primarias nos pondremos a trabajar como uno solo por aquel que resulte favorecido. Y no solamente lo hemos hecho público, sino otra vez te doy un dato adelantado, entre ayer y hoy estamos firmando unas cartas compromiso, 3 cartas compromiso ante la Comisión Electoral Nacional, una en la cual aceptamos y respetamos los resultados, otra en la cual
garantizamos que de no ser seleccionados candidatos opositores, vamos a trabajar con empeño de nuevo por el candidato que resulte electo. Y la tercera carta que estamos firmando es una donde se establece que de no ser favorecido, retiramos nuestra postulación y cedemos esa posición a quien resulte electo. De tal manera que no es solo público que lo estamos diciendo, sino que también estamos documentando suficientemente esta decisión para que no haya dudas que después del 11 de septiembre vamos a hacer uno solo. Teresita Araujo dice, sos Choroní, sos Choroní, sos Choroní, necesitan ayuda, sector Romerito sin agua, personas desaparecidas. La situación de Choroní, bueno, preocupante. Bueno, por cierto, hay un grupo de muchachos, niños, hijos de profesores del Pedagógico de Maturín, que estaban en un plan vacacional en Choroní y afortunadamente esta mañana me notificaron padres, amigos, que estaban bien, que habían estado ubicados a una media hora del sitio. De todas maneras, nuestra solidaridad con el pueblo de Choroní, con la gente del estado de Aragua, que en este momento pasa tantas dificultades. ¿Dónde dejamos a los jóvenes muertos en la lucha? Ellos no lucharon por elecciones regionales, debemos tener un nuevo liderazgo, dice Jesús. Ellos lucharon por elecciones, lucharon por libertad, ellos lucharon por democracia, que es parte fundamental de lo que todos estamos haciendo. Yo lo expliqué aquí en un anterior programa. La única razón por la que me reincorporé al quehacer político es cuando a una de mis estudiantes, Génesis Cristina Carmona Tobar, la asesinaron colectivos en Valencia, en una marcha pacífica. Cuando yo fui con su familia a enterrar a Génesis, y sobre su ataúd la bandera nacional, la gorra que ella llevaba en Prevo el día que la asesinaron y su osito peluche que desde niña la acompañaba. Cuando yo sabía que ella estaba una muchacha de 23 años, mis carabobos, brillante, que en meses iba a ser licenciada, yo entendí que no podía seguir en un escritorio, tuiteando, mandando Facebook, y si podía ayudar, tenía que ayudar. De tal manera que la mejor manera de ayudar es esta. Cecita, uno de los muchachos asesinados en el Morro, en Lechería, visitaba mi casa, amigo de mi hija Isabel. Isabel me dijo, papá, la única manera de cobrarnos el asesinato de Cecita es saliendo de este gobierno. De tal manera que esos ciento y tantos que lamentablemente, dolorosamente han sido asesinados en estos días, la mejor manera, reitero, de honrarlos es haciendo posible que pronto haya democracia plena en Venezuela. Jesús Roberto deja un tuit pendiente para luego de la pausa. Hola, que el invitado explique, de ganar él y los otros aspirantes de oposición se subordinarán a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo respondemos al regreso. Ya venimos. ¿Tenemos algún tuit por aquí? No. Ya venimos con Luis Eduardo Martínez. Entonces decidió asumir el control de la Lotería de Animalitos, que es parte de la tradición de los orientales. Te repito, como una manera de promover el empleo de calidad, imagínate, el juego y el azar. Bueno, pues lo cierto es que a través de la Lotería Oriente organizan el primer sorteo, la gobernadora del estado, con toda la parafernalia oficial, fue a esa apertura de todo esto, y entonces frente a las cámaras y frente a mucho público le dieron vuelta al bombo, metió la mano y sacó el primer animal. Cuando le enseña, número 18, el burro. Entonces no le quedó más que decir, bueno, realmente este animal no es de mi agrado, pero esto es una demostración de que esto es un sorteo transparente, de tal manera que hasta allí, hasta la Lotería de Animalitos me consagra como el ganador. Comenzamos con el candidato, precandidato a la gobernación del estado Monaga, Luis Eduardo Martínez. Tú dices precandidato, chicos, si estamos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Ah, tú eres candidato. Claro, chicos, yo estoy inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Es cierto, pero es así, pero se supone que hay unas primarias, ¿no? Bueno, pero oficialmente soy candidato, estoy inscrito por Acción Democrática. Si a ti no te gusta algo de esa primaria. No, yo acabo de decir que si en las primarias no soy electo, respeto los compromisos. Es más, te voy a afirmar, si yo no soy electo candidato, trabajaré pero muy duro, quizás más, por el candidato que resulte formalmente seleccionado por los opositores monaguenses, pero desde el punto de vista legal soy candidato. ¿No va a haber un debate entre los candidatos a la oposición? Sí, la semana que viene hay uno en la televisión local. ¿Ah, sí? Sí. Ah, interesante. Hoy me invitaron, por cierto. Ajá. De ganar él y los otros aspirantes de oposición, ¿se subordinarán a la Asamblea Nacional Constituyente? Jesús Roberto pregunta. La ley establece que debo subordinarme al Consejo Legislativo, a la Constitución del Estado y a la Constitución vigente de 1999. En ninguna parte yo he visto que hay que subordinarse a la ANC. ¿Tú crees que puede haber una intervención militar norteamericana aquí en Venezuela? Yo no creo, y te voy a decir con información bastante. Tú sabes muy bien que apenas 3 venezolanos fuimos invitados a la toma de posesión de Donald Trump. Tú fuiste uno. Y Larisa fue mi esposa, la otra, pues. Y entonces nosotros tenemos bastantes amigos relacionados
en los Estados Unidos por el trabajo que realizo. Marcos Rubio, su oficina queda a pocas cuadras de la universidad que yo presido, y el Comando Sur de los Estados Unidos queda exactamente detrás. Nosotros tenemos oficiales del Comando Sur que son profesores en nuestra universidad por sus méritos. Entonces uno conversa y conversa mucho allá. Estados Unidos no tiene absolutamente hasta hoy ningún plan para ocupar Venezuela. El portavoz del Departamento de Defensa lo dijo hace poco. A nosotros la Casa Blanca no nos ha pedido absolutamente nada para intervenir en Venezuela, de tal manera que yo no creo que eso esté planteado. No lo han hecho en Corea del Norte, que es un tipo que es todavía más loco que los que tenemos aquí, vive diciendo que va a bombardear Guam, la costa oeste de los Estados Unidos, Hawái, mucho menos lo van a hacer aquí, donde no representamos ninguna amenaza. El día que los gringos quieran ponernos a la carrera, basta con que cierren el grifo de las compras petroleras para ver a dónde vamos a tener. Lo que yo sí creo es que los venezolanos tenemos que dejar de contar con los de afuera y resolver ese problema con los que estamos dentro. No esperemos que los americanos vengan aquí a salvarnos, porque además no lo necesitamos. Jesús K. dice por aquí, pregúntale al entrevistado si es republicano o demócrata. Bueno, yo si hubiese podido votar, pero no soy ciudadano americano, hubiese votado por Hillary Clinton. Pero bueno, como presidente de la universidad nos invitaron y fuimos y estuvimos allá, y además bien agradable todo. Pero fíjate, tú te invitó Trump a la toma de posición, a lo mejor hubiera ganado Hillary y no te invitó. No, si me hubiera invitado. ¿Sí? ¿Así? Sí, si me hubiera invitado. O sea, es la seguridad que me hubiera invitado. O sea, que tú tienes buena Bueno, yo te puedo enseñar una foto con Hillary y con Bill. Ajá. O sea, que tú tienes buenas conexiones allá en Estados Unidos. Bueno, te repito, o sea, estudié allá en los Estados Unidos, he trabajado en los Estados Unidos, soy presidente de una universidad en los Estados Unidos y obviamente tenemos años de relaciones. Por eso es que yo digo que una de las cosas que le voy a aportar a Monagas es las relaciones que tenemos, que hemos venido forjando en estos años de trabajo en Venezuela y en el extranjero, en el sector privado, para que tanto de Estados Unidos como de Europa podamos volcar capitales sobre nuestro Estado. Pero así como estudié en Estados Unidos, por cierto, pasé unos meses estudiando en la China comunista, y de allí me traje unas experiencias extraordinarias, y allí también. ¿Aprendiste algo de chino? Aprendí un poco de mandarín, pero más aprendí sobre la manera que hacen los negocios los chinos, que es lo importante en este caso. Cómo funciona la economía china, cómo la Asamblea Popular China, en lugar de estar pegando cartelones ahí del presidente chino, entonces se dedica a legislar para asegurar a los inversionistas extranjeros sus capitales y la repatriación de sus capitales. China es hoy un ejemplo de cómo en pocos años han sacado de la pobreza millones y millones y millones. 300 millones de chinos han dejado de ser pobres en los últimos años. Han pasado a integrar una clase media que es... ¿Qué modelo te gusta más, el norteamericano o el chino? No, por cultura me gusta más el americano, porque combina la libre empresa con los elementos fundamentales de una democracia, pero desde el punto de vista, reitero, el fortalecimiento de su economía y el lograr efectivamente éxito contra la pobreza, los chinos son un ejemplo. Yo estudié en North China University of Technology, viví allá, viví en residencias. Bueno, yo creo que conozco Beijing mejor que muchas ciudades de Venezuela, y entendí, te repito, que el problema no es de ideología. Bien lo dijo Mao Zedong, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. De tal manera, lo dijo Deng Xiaoping. Tienes razón, que sucedió a Mao luego, y lo logró que el gato chino no es rojo, ni blanco, ni negro, sino que caza ratones y logra... Seguramente tú vas a decir, Monagas, no importa qué color es el gato, lo importante es que apoye el burro. Y terminandito aquí, aquí me dice Erika Kubler, ¿hasta cuándo se hablará de tanta mentira? Su programa siempre es gris. Bueno, el tono gris existe para diferenciarnos de los extremos. A mí me gusta ese tono gris, o sea, las zonas grises de la sociedad hay que abordarlas, porque no todo es blanco o negro en una sociedad. Bueno, aunque hay mucho blanco ahora. Bueno, no sé. Ellos son blancos y se entiende. Muchas gracias, Eduardo Martínez. Será entonces hasta mañana. Sigan ahora en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda. Y por aquí vino el gobernador acompañado también de Larisa, que es candidata a la gobernación del estado del Tamacuro. Próximamente también estará en Vladimir a la 1. Así que será hasta mañana.